Le quiero dar la bienvenida a Javier Bedoya de Vivanco, ex congresista de la República. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un comentario antes de entrar en materias más específicas respecto a la vacancia, a José Gerí y al gabinete que ha juramentado ayer. Bueno, al gabinete eventualmente, si corresponde, lo pueden censurar o negarle la confianza cuando dentro de los 30 días, a partir del día que juraron, se presenten al Parlamento con ese objeto. En cuanto al presidente, mira, desde casi principios de año, nosotros estamos informados, y cuando digo nosotros es en el PPC, a pesar de no tener representantes en el Congreso, estábamos informados que ya habían conversaciones avanzadas entre diversas bancadas a los efectos de buscar una persona de consenso, a los efectos de elegirla como presidente del Congreso en julio pasado y que pudiera reemplazar a Dina Boluarte, que iba a ser vacada inmediatamente después del 28 de julio. En ese entonces, la persona sindicada era el general Williams. Esa era la persona que este grupo de partidos había convenido en apoyar y debiera haber sido elegido en julio pasado como presidente del Congreso con ese objetivo. No sé por qué razón no siguieron adelante con el proyecto Williams. Puede que haya cambiado la persona, pero el qué iban a hacer se ha mantenido. Y esto lo sabíamos nosotros hace muchos meses. Hoy en día, entonces, se presenta el caso de que el presidente del Congreso deja la presidencia del Congreso porque asume la presidencia de la República, y la presidencia del Congreso la asume el primer vicepresidente del Congreso, que es el señor Rospigliosi, y quien está adelantando que se va a ir, entre otras razones porque nunca quiso ocupar ese cargo, y en segundo lugar porque su partido no quiere formar parte de la mesa directiva ni estar con el gobierno. En otras palabras, quieren desligarse de todos los pasivos que el haber estado cerca al gobierno les genera. ¿Ya? Así es, muy raro. Pero entonces, si el señor Rospigliosi se va a ir y van a de común consenso elegir a alguien que lo reemplace con miras a ser el posible nuevo presidente, yo no descarto que intenten entonces darle un voto de censura al presidente de la República, pero en su condición de presidente del Congreso. Así es. Y si deja de ser presidente del Congreso, automáticamente deja de ser presidente de la República. Entonces es muy fácil. Hoy en día nuevamente se escuchan, ya no con la misma intensidad, pero se escucha el nombre del general Williams, y también comienza a escucharse el nombre de la doctora Echaíz. Por eso yo no descarto que todo esto responda a poner sobre el tapete nuevamente lo que han venido conversando desde principios de este año. Pero no lo quisieron hacer, tuvieron la oportunidad. No, pues ya, es que ahí, no sé, yo presumo que ha sido en ese momento ya los tiras y aflojas entre las diferentes colectividades políticas presentes en el Congreso para poder conformar una mesa directiva. Ahora, su correligionario, Ernesto Álvarez, preside. Sí. Yo tengo una muy buena opinión de él, lo conozco bastante a Ernesto, creo que puede hacerlo bien. Fuera del embajador de Cela, no conozco a nadie. ¿Usted conoce a alguien que integre el gabinete? No, la verdad que no. Y eso es un tema, porque ya comienzan las especulaciones, ¿no? de todos los lados. ¿Tiene alguna expectativa de lo que pueda hacer este gabinete? En la medida en que los ministros se puedan rodear de gente idónea, en la medida en que los ministros entiendan que están en un gabinete de salida, de tránsito, y que en consecuencia sus objetivos son muy limitados, el orden público, el garantizar una elección transparente, cosas por el estilo, y de repente adoptar medidas correctivas, como por ejemplo no más salvatajes a Petroperú, ¿ya?
En la medida en que los ministros tengan iniciativa para corregir aquello que esté equivocado o mal hecho dentro de su ministerio, entonces yo creo que pueden hacer una labor meritoria sin esperarse de ellos cosas espectaculares, porque no es esa es un gabinete de salida, y eso hay que entenderlo. Pero vamos, si terminan asumiendo las funciones 2, 3, 4 ministros que vienen de ser viceministros, o sea que han trabajado ya con quienes en este mismo gobierno de la señora Boluarte han sido ministros, y ya sabemos cómo ha sido ese gobierno, y estos viceministros que participaron en esas políticas quieren seguirlas, no andamos por buen pie. Ahora, ¿en qué momento, si nos referimos a la crisis, y yo reportaba lo engorroso que resulta ahora, tenemos 4 opciones, escenarios que se abren? Cuando usted era congresista no teníamos estas discusiones, estas conversaciones, la continuidad, censura total, renuncia, censura parcial. ¿Cuándo comenzamos a hablar de esto así? Yo creo que el deterioro del Parlamento se ha comenzado a producir, y cada vez más aceleradamente, desde que se instauró en el Perú el voto preferencial. En ese momento comenzó el declive de los partidos políticos. La gente que entraba al Parlamento creía que debía su triunfo a su linda cara, a su campaña personal, y no debían nada o al candidato presidencial, que fue la locomotora que jaló a los vagones, entiéndase, congresistas. No se debía a un programa que esa colectividad política presentaba. No. Él estaba por sus méritos o por el dinero que tuvo para hacer campaña. Entonces la lealtad a los partidos comienza a flaquear y comienzan a surgir los cacicazgos en muchísimas bancadas. Se comienza a exacerbar los permanentes recelos de los congresistas provincianos respecto de los limeños dentro de las mismas bancadas. Y comienza entonces el deterioro. Empieza, y eso verifíquelo usted, históricamente, empieza el transfugismo. En el Perú no se conocía el transfugismo hasta que pusieron el voto preferencial. Esto lo he repetido hasta la saciedad en los años que he sido congresista, y he solicitado, presentando los respectivos proyectos de ley, para eliminar el voto preferencial. La idea con que se dio, y lo han reconocido así los autores de ese proyecto, era fundamentalmente para acentuar o permitir una mayor democracia al interior de los partidos, y que no fuera la cúpula de los partidos quienes designaban a los que iban en la lista y el orden en que estos iban, porque no habiendo voto preferencial ingresaban de acuerdo al número de la lista. Con lo cual los primeros estaban asegurados, los últimos sabían que no tenían ninguna opción, y los del medio eran los que se esmeraban porque estaban en la cuerda floja. Todo esto se comenzó a desbaratar y empieza el transfugismo. O sea, ¿eso comienza en el 95? ¿El voto preferencial? No. El primer voto preferencial lo tuvimos en la Asamblea Constituyente del 78, pero el propio Haya de la Torre, en el discurso que dio al jurar el cargo, renegó del sistema de voto preferencial. Y esa Asamblea Constituyente, en sus disposiciones finales y transitorias, la Constitución del 80, establece que esas elecciones, las disposiciones transitorias que se aplicaban para las elecciones, que las elecciones del 80 no tendrían voto preferencial. Y así fue en la elección del 80. En ese gobierno de Fernando Belaúnde, entre el 80 y el 85, 2 senadores tienen la peregrina idea de restituir el voto preferencial. Ramiro Prialé y del APRA, y por Acción Popular, este arequipeño, constructor arequipeño, de apellido compuesto, ahorita me acuerdo. Ok, pero entonces en la constituyente del 79 hubo, antes no había. Del 78, para la Asamblea Constituyente, sí, fue la única vez que ha habido. Pero para la constitución del 79. Sí. 80-85 no hubo, pero se planteó. Se del instauró. 85 en adelante ha habido. Correcto. Ok. Antes, si no había voto preferencial,
las listas internas de cada partido eran anónimas, entonces en cuanto a números, sabían quiénes estaban, pero no cómo se iban a asignar. Bueno, el elector, me refiero. el elector no, hasta que se inscribiera no sabían, ¿no? O sea, normalmente los partidos lo que hacían era colocar en los primeros lugares a la gente más vinculada a los fundadores o la gente más enterada del quehacer parlamentario. Podía haber gente que de repente no eran grandes oradores, pero que tenían reservado una excelente labor en las comisiones de trabajo porque dominaban los temas propios de la comisión que iban a integrar. Y todos Sí, entonces empujaban en el mismo sentido. Con las elecciones, con el voto preferencial, cada uno de los candidatos al Congreso, y se lo digo por experiencia propia, vende su persona, vende su número. No hace campaña por el partido, no hace campaña por el candidato presidencial. Allí entonces Díaz Orihuela, ¿ya? El senador Díaz Orihuela fue el que junto con Ramiro Prialé instauraron el voto preferencial. Retomando el tema, se comienzan a desmerecer los partidos políticos y estamos en la crisis que ya viene desde hace años. O sea, desde ese entonces, ¿cree usted que viene descomponiéndose cada vez más? Desde ese momento empezaron poco a poco a incrementarse los transfugismos. Entraban al Parlamento 3, 4 bancadas, al término del quinquenio eran 10 bancadas, 8 bancadas. ¿Producto de qué? De los transfugismos de las diferentes bancadas. O sea, no es única y exclusivamente de lo que decían del montesinismo entre el 95 y el 2000, que claro que hubo. El montesinismo puede haber corrompido y acelerado la desintegración de partidos, pero el fenómeno ya estaba, antes de Montesinos. Mire usted, yo recuerdo mucho que en la elección del 90, en que sale elegido Fujimori, el fujimorismo en la Cámara de Diputados, que es donde yo estaba y por eso es que me consta y hablo con conocimiento de causa, el fujimorismo tenía 34 diputados. Cuando Fujimori da el golpe año y medio después, la bancada de fujimorismo le integraban 16 diputados. Esos que migraron del fujimorismo pasaron a formar bancada de izquierda y a votar en oposición con el APRA. La correlación de fuerzas había cambiado dentro del hemiciclo, porque sumando los que eran el Fredemo más el fujimorismo inicial, era mayoría, versus el APRA y las izquierdas. Entonces, cuando se da todas las reformas sustanciales en virtud de la delegación de facultades que había solicitado Fujimori, todo esto pasó. Pero conforme fueron avanzando los meses y sobre todo dándose los decretos legislativos que contenían las reformas en materia económica, en materia laboral, en sinnúmero de materias, muchos fujimoristas se fueron aduciendo: no está haciendo lo que prometió en la campaña. Yo no fui elegido con ese programa que están haciendo. Yo tenía otro plan de gobierno que es lo que Fujimori presentó ante su electorado. Y una vez electo, antes de jurar, vino el cambio cuando ya como presidente electo viaja a Estados Unidos, va al Fondo Monetario, habla con Camdesús, que era el hombre sacrosanto dentro del Fondo Monetario, y le dijeron: tendrá usted todo el apoyo que necesite, pero nos cambia su política. Y por eso regresó con una mentalidad distinta a quien ya tenía designado como su ministro de Economía. Me estoy refiriendo a hechos acontecidos hace 30 años, ya no Hurtado recuerdo Miller. tanto. ¿Ah? Boloña, Hurtado Miller. No. Allí mete a Hurtado Miller, pero era un economista de la Universidad Agraria. Dice que regresa decidido a cambiar a quien tenía en ese momento. Claro, ya tenía designado inspectore, ya tenía designado, y era un economista de la Universidad Agraria, él venía a ser rector de la Universidad Agraria, que representaba lo que él había estado preconizando en la campaña. Claro. Lo saca y allí es que entra entonces Hurtado Miller. ¿Ese economista ejerció de ministro?
No fue nunca, porque ya decía yo... Eso fue en cuanto retornó de Estados Unidos no lo nombró. con el Lucas del Fondo Monetario. Sí. Cambió. Por eso es que los congresistas del fujimorismo, que se terminaron yendo, ¿qué es lo que sostenían? No es esto lo que están haciendo, no es lo que ofrecimos, no es bajo lo que se postuló en la campaña. Y de 30 y tantos se quedan con 16. De 34 bajaron a 16. Esa parte no se escucha mucho en el análisis histórico. Creo que es importante también subrayarlo. Ahora, quisiera cambiar el tema brevemente para que me aclare lo de Quiabra. Habrá visto usted lo que sucedió en este programa. No pudo tomar distancia de Velasco. Es claro que tiene una simpatía. Y ayer ha dicho eso, no sé si pudo ver el video que pasé de Quiabra con Milagros Leiva. Quisiera que lo pueda ver, es muy breve, para aprender su reacción. Pero fíjate, mira cómo es la izquierda, quien presenta la moción de censura es la izquierda. La izquierda es más democrática a veces que la derecha, porque para la izquierda lo democrático era que la mesa directiva renuncie. Porque lo mismo que dijo Gerí y otros decían, para que no aparezca como que yo siendo presidente del Congreso promuevo la vacancia para beneficiarme. Entonces tenemos lo de Velasco y ahora una persona que dice que es de derecha dice que la izquierda es más democrática de la derecha. ¿En qué radica el apoyo del PPC? En primer lugar, creo que está equivocado en un tema y lamento corregir al candidato presidencial de mi partido, pero quien presentó la vacancia contra la señora Boluarte fue el partido del alcalde de Lima. Sí, no, pero él habla de la censura de la mesa. Ah, ya. Bueno, ahí sí fue la izquierda. Porque quien inició lo de la vacancia fue el grupo del partido del alcalde de Lima, ¿verdad? De Norma Yarro. Norma Yarro, porque ellos pensaron que esto no iba a prosperar. Pensaron que como en las oportunidades anteriores que se había presentado mociones de vacancia, no habían alcanzado el número de votos requerido. Porque el fujimorismo, APP y otras colectividades dijeron no. Pero cuando presentan esto, se encuentran con la sorpresa de que todos, que también ya querían marcar distancia con la señora Boluarte, se subieron al coche y virtualmente esto fue aprobado sin mayor debate y con un voto en abstención. No recuerdo nunca haber cubierto una vacancia así. Y todos los demás a favor. Sí. Se les fue de la mano. Lo que era una maniobra política, a mi entender, se les fue de la mano y terminó en lo que ya todos conocemos. Ahora, respecto a que dice que la izquierda hay veces más democrática, sí, pero sobre temas concretos. Y a mí también me ha tocado vivirlo en el Parlamento. No sé si por solidaridad, porque el PPC era oposición y las izquierdas también, y entonces un acto de solidaridad a los que estábamos en minoría y en la oposición, en algunas ocasiones nos apoyaron frente a las mayorías abrumadoras que por lo menos cuando yo he sido congresista le correspondió en un primer momento al primer gobierno de Alan García, que no tenía mayoría absoluta propia en ambas cámaras, y los que han venido después, que si bien no tenían mayoría absoluta, rápidamente la consiguieron mediante acuerdos políticos, como fue el caso de Humala, por ejemplo, ¿no? Pero de allí a que el candidato presidencial general Quiabra sostenga como cosa general que siempre la izquierda es más democrática, no. Evidentemente no responde a su forma de pensar. ¿De él? De él. Es que yo lo he entrevistado múltiples veces y ahora ya no tengo claro dónde está, verdaderamente. Yo pensé que iba, cuando lo entrevisté, esto no ha sido hace mucho, yo pensé que él iba rápidamente, salió como la pregunta del IDL, que la respondió muy bien y tomó distancia. Pensé que esto iba a tomar 30 segundos. Sí, no, mire, nos enfrascamos en eso y quedó develado y revelado para la gente una simpatía. O sea, tiene una simpatía y no se puede ser de derecha y tener una simpatía por Velasco. Eso es imposible. Entonces no entiendo el apoyo del PPC. No. Yo no creo que tenga simpatía y creo que lo que expresó en la intervención primera que tuvo en este programa la aclaró poco después cuando tuvo una entrevista en otro canal en donde fijó claramente cuáles eran sus metas como política
y cuál era su pensamiento, deslindando claramente con lo que era el velasquismo, lo que él también nos ha explicado, porque evidentemente este es un tema que no hemos pasado por alto y hemos pedido las explicaciones del caso. Él era cadete de la escuela militar cuando se produce el golpe, él ha sido espada de honor, él ha recibido la espada de parte del presidente Velasco Alvarado. A ellos los han inculcado con todas las políticas del gobierno revolucionario. Y a ellos los ha perseguido un poco determinadas ideas de que gracias a la reforma agraria del gobierno militar, cuando años después surge el senderismo, fue menos mal lo que conocemos, porque si no hubiera habido previamente la reforma agraria, esto hubiera corrido como reguero de pólvora en toda la sierra del Perú. Eso es lo que él nos ha explicado, que a ellos les inculcaron, pero que obviamente a lo largo de la vida y conforme ha ido viendo y comprobando, no es ese su pensamiento. ¿Y se quedaron satisfechos con las explicaciones que les dio? Sí, porque absolvió las preguntas que se le formularon y y lo corroboró después cuando salió en una entrevista en televisión de otro canal. Porque tradicionalmente el PPC es un partido de derecha conservadora. Es un partido de derechas conservadoras. Entonces no veo mucho la coincidencia con que abre. Y yo, como lo he dicho, no tengo nada en contra del general. Pero sí ha quedado demostrado a lo largo de este camino que de derechas al menos no es. O sea, entonces, no quisiera entender más la coincidencia, por qué el apoyo decidido del PPC a que abre. ¿Y por qué no a otro de repente? Mire, ¿O por qué no fueron con candidato propio? Mire, porque somos conscientes que había tal diáspora, tal cantidad de candidaturas, que esto iba a ser un desastre para todos y que las corrientes políticas iban a quedar diseminadas si es que no se buscaban entendimiento, tarea que empezamos hace 2 años, convocando a diferentes partidos del centro a la derecha. Y al principio todos concurrían con mucho entusiasmo a escuchar, a sondear, a no comprometer, a decir ya veremos, vemos con interés esto. Y conforme pasaron los meses, nos fuimos dando cuenta de que no, pues había gente que tenía un juego personal o un juego partidario. Han habido partidos que nos dieron su respuesta final muy poco antes de tomarse la decisión. Quiabra fue uno de los que se nos acercó y coincidió con nosotros y dijo que estaba de acuerdo. No olvide que también hemos tenido problemas internos por haber tenido esa política, porque inicialmente dentro del partido algunos expresaron su intención, legítima por cierto, de ser candidatos. Estaba el entonces canciller. Gran carta. Estaba también el que ha sido primer ministro. No me quiso decir a mí nunca por qué había tomado, qué cosas es lo que había visto que no le había gustado, en virtud de lo cual en teoría renunció. No lo ha querido decir y está bien, se respeta. Y estaba el presidente del partido, Carlos Neuhaus. Yo lamento mucho las razones por las cuales se retiraron tanto el comandante Valdés, ciudadano que vive en Tacna y en quien yo cifraba muchas esperanzas, como también del que fue canciller y que también de la noche a la mañana se retiraron. Quién sabe, fuera de cámaras te pueda comentar mi percepción personal, porque ellos jamás, ninguno de los dos, jamás han expresado motivos. Han ambos presentado cartas muy sobrias, muy cordiales, simplemente decidiendo o comunicando su decisión de retirarse del partido. Y Sillonis también. Sillonis tuvo una coyuntura distinta, sí, también fue precandidato, también, lo que demuestra la apertura que siempre hemos tenido. Desgraciadamente, cuando en un otro programa de televisión, en otro canal, sale que
era miembro del directorio de empresas que pertenecen a Odebrecht. Evidentemente, No, pues, claro. en un país que viene tratando de curarse de lo que Odebrecht ha significado en la vida de este país en los últimos años, le faltó de repente a Fernando, gran persona, gran caballero, hombre honesto, le faltó un poco de malicia política. Para desligarse, Así desvincularse. es, así es. Sabiendo que entraba al ruedo político, ¿no? ¿Extraña la política, doctor? ¿Extraña estar dentro del juego político? ¿Quién, yo? Sí. No estoy ajeno del todo. La política la he vivido desde que tengo uso de razón, toda mi vida, desde el colegio. Si usted ve fotos de la primera vez que mi padre candidatea a la alcaldía de Lima, el año 63, usted verá un muchachito de 15 años acompañándolo. Él siempre decía que yo era de sus hijos el que más cerca había estado a él en materias de política. Y igual en la universidad, en los años que estuve de universitario fui dirigente. ¿En la Católica? En la Católica fui dirigente tanto en letras como en derecho. Y después he vivido siempre la política de cerca, pero creo que hay momentos en la vida en que uno tiene que ceder paso a las nuevas generaciones. Yo siento que he cumplido con mi país, he dado lo mejor que he podido y que en política no hay insustituibles. En consecuencia, pensar de que si yo no voy el mundo se acaba, profundo error, profundo error. Hay que promover gente joven para que tomen la posta. Y cuando ve que ahora vamos a tener un Senado, por ejemplo, que requiere otro tipo de madurez, ¿eso lo tienta de alguna manera? Me tentó cuando comenzaron a anunciar que se iba a reinstaurar el Senado haciendo las modificaciones pertinentes a la Constitución. Y en algún programa político yo expresé que lo pensaría si es que llegaba a avanzar y plasmarse la restitución del Senado. Sí me gustaría ir al Senado. Ya después, por hechos que comentaré fuera de cámaras, he querido por conveniente dar un paso al costado. Y no buscar un escaño senatorial. No. Tengo la intención que no en mi partido me siguen insistiendo que postule al Senado, pero hasta el momento mi decisión es no. Es no. Ok. Yo no acostumbro a decir esto porque no se estila, pero yo sí esperaría que usted reconsidere. Muchas gracias, pero esperaría que reconsidere. No hay insustituibles en la política. Al Senado. Ahora, no quiero dejar de preguntarle, aprovechando que está acá, ¿le genera algún tipo de emoción particular ver que el alcalde de Lima, bueno, ahora debo decir exalcalde, de alguna manera ha continuado y terminado el plan original de su padre con la Vía Expresa Lima Sur? No. ¿O no lo toma así? No, me parece muy bien, se lo agradezco, porque este es un proyecto que estuvo muchísimos años paralizado. El proyecto, mi padre eran periodos de 3 años el mandato del alcalde. Mi padre lo dejó hecho el Paseo de la República hasta lo que es el puente Ricardo Palma en Miraflores. Uh-huh. Y allí más hacia el sur lo continuó Chachi de Bosques, el alcalde nombrado por el gobierno militar que lo sustituyó a mi padre, que lo reemplazó en la alcaldía. Y el plan era continuar avanzando y atravesar Chorrillos y llegar a empalmar con la salida por Chorrillos a la carretera al sur. Lo que pasa es que todo esto se paralizó ya en las alcaldías posteriores e inclusive la Fuerza Aérea tomó mucha parte de esos terrenos que estaban con reserva a nombre del municipio para construir allí viviendas para su personal subalterno. Y bueno, ha llegado a la alcaldía el señor López Aliaga. Él ha reconocido públicamente y en reiteradas oportunidades lo he escuchado, de que ha podido realizar estas obras debido a que Luis Bedoya Reyes, como alcalde de Lima, hizo e inscribió en los registros públicos la reserva de la vía a favor del municipio. Y eso lo ayudó mucho en el tema predial. Y poder avanzar rápidamente en lo que ha sido
desocupar todas las invasiones que se habían producido para poder hacer la vía. Para mí no hay mayor satisfacción que se culmine una obra que fue uno de los anhelos de mi padre. No fue, en honor a la verdad, iniciativa de mi padre. Mi padre encontró ese proyecto cuando él asume la alcaldía de Lima el 1 de enero de 1964. El proyecto realmente corresponde al arquitecto Ernesto Aramburu Menchaca, quien en el gobierno municipal de García Ribeiro, que eran alcaldes nombrados a dedo, en el segundo gobierno de Manuel Prado, García Ribeiro llama al arquitecto Aramburu Menchaca para que fuera su inspector de obras. Y allí Aramburu, que vivía preocupado porque Lima vivía de espaldas al mar, desarrolla este proyecto. Cuando mi padre llega a la alcaldía, se lo encuentra y lo actualiza y lo lleva a cabo. O sea, al César lo que es del César. Está bien. Mi padre lo ejecutó, pero el autor del proyecto tiene nombre propio, Ernesto Aramburu Menchaca. Y me imagino que ha pasado por ahí ya por los carriles auxiliares, no se ha terminado, pero por los carriles auxiliares, y pronto estará todo terminado. Así espero, Okay. así espero. Bien. Doctor Bedoya, gracias por estar acá. A ustedes. Un gusto verlo.